John Maxwell, un reconocido escritor y también desarrollador de liderazgo, ha popularizado la idea y el concepto de que liderazgo es influencia. Y obviamente él se basa en el concepto de que todos, en alguna medida, al relacionarnos con los demás que nos rodean, podemos ejercer alguna influencia sobre los demás. ¿Se ha puesto usted a pensar que usted es un líder para las personas que están a su alrededor por el hecho de que puede ejercer influencia en ellos? Claro que sí, todos nosotros en alguna medida y en la forma como nos relacionamos con otros podemos ejercer cierta influencia y por ende ser un líder o ser un ejemplo a los demás. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un cristiano, usted no solamente puede ser de influencia, sino más bien la palabra del Señor nos insta a ser de influencia en otras personas. El Señor Jesucristo lo dice de la siguiente manera en el pasaje que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así como la sal cambia el sabor de los productos donde, digamos, a la comida, ¿no? Le cambia el sabor, y la luz cambia el ambiente, así también nosotros como cristianos somos llamados a ser de influencia, a ser un instrumento y un agente de cambio en el mundo en el que nos encontramos. Y bueno, hablando de Nehemías, que es el personaje que hemos estado hablando durante estos días, podríamos decir que Nehemías fue un gran líder espiritual para su pueblo. Él no era una persona que estaba en una gran posición de autoridad, tampoco era una persona que tenía grandes recursos ni poder político, económico, pero fue una persona que Dios lo puso en un lugar en el que pudo ejercer de influencia tanto para la persona a quien servía, que era el rey, y también para toda su nación. Creo que en este tiempo Dios nos llama a nosotros también a ser personas de grande y poderosa influencia, una influencia positiva, una influencia cristiana a las personas que están a nuestro alrededor, especialmente a los nuestros, a nuestros seres queridos. Lo que más necesita el mundo en estos días es de líderes, líderes fuertes, líderes honestos, líderes consagrados, líderes espirituales. Y Nehemías es un ejemplo de lo que es un líder espiritual, y por eso hoy, al examinar el capítulo 4 de Nehemías, quisiera que todos podamos encontrar las cualidades de este siervo de Dios como líder y cómo nosotros podemos ser los líderes espirituales que Dios espera que seamos para esta hora, para este tiempo, para las personas que están a nuestro alrededor. Así que abramos por favor nuestras Biblias, todos en Nehemías capítulo 4, y vamos a leer los versículos que corresponden para leer hoy día. Amén. Nehemías capítulo 4, versículos 6 y 7. Amén. Nehemías 4, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Muy bien, vamos hoy día a hablar entonces acerca de este siervo de Dios, Nehemías, y cómo Dios lo usó para seguir construyendo los muros de la ciudad de Jerusalén. Si usted nos ha estado siguiendo, habrá podido notar o puede recordar también que Nehemías fue el instrumento de Dios para motivar al pueblo y guiarlos a poder edificar las murallas de Jerusalén, porque eran importantes tanto para la seguridad
como para el progreso y la prosperidad de esta ciudad. Hoy también Dios quiere usar líderes con ese carácter. Ahora, si usted lee el capítulo 4 de Nehemías, le voy a invitar a que lo haga, va a encontrar que la construcción de los muros de Jerusalén pasó, al menos en este capítulo, por 3 etapas. Una etapa de progreso, en que el pueblo estaba levantando muy entusiastamente esta muralla. Una etapa de que se detuvo la construcción por el cansancio y las amenazas de los enemigos sobre esta ciudad que estaban amenazando atacarla. Y la otra etapa es en que se retoma la construcción y todos vuelven a trabajar y se avanza con la construcción de los muros de Jerusalén. Y en todas estas etapas vemos el trabajo y la labor de Nehemías como líder de influencia, como un líder espiritual que motiva y logra con su pueblo avanzar en cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios y traer bendición a esa ciudad. Y esa es la tarea de nosotros como líderes, pero no solamente de nosotros, que tenemos, digamos, una posición o una responsabilidad como pastores, sino de cada uno de ustedes. Queridos hermanos, tú como papá, tú como mamá, tú como hijo mayor o hermano mayor, o tú como trabajador, como persona que está laborando o alrededor de tus amigos, sabes que puedes ser una persona que cumpla una tarea de ejercer influencia positiva y espiritual para esas personas que están a tu alrededor. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ser esos líderes espirituales? Bueno, vamos a ver entonces a Nehemías, cómo es que a lo largo de este capítulo él enfrentó diferentes situaciones y cómo Dios lo usó para ser el líder que Dios quería que él sea. Bueno, en primer lugar, vemos a Nehemías como un líder que anima a las personas. Y nosotros también, si vamos a ser líderes espirituales de una influencia positiva, tenemos que ser personas que animen a los demás. Mire el capítulo 4, versículo 6 de Nehemías, dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Estas palabras, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ellos avanzaron y progresaron, y esa muralla que tenía más o menos unos 3 metros de ancho y bueno, mucho más de altura, había ya llegado hasta la mitad de lo que se habían proyectado. Bueno, digamos, si la muralla tenía planificado unos 10 metros, habían llegado más o menos a unos 5 metros, digamos aproximadamente, ¿verdad? Entonces ellos habían logrado construir con ánimo, con esfuerzo, con disposición, con entusiasmo. ¿Y cómo fue que ellos tuvieron ese ánimo? Bueno, tuvieron a un líder que les estaba animando para trabajar. Y lo vemos a Nehemías animando al pueblo. Por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 17, él dice lo siguiente: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Se da cuenta? Ahí Nehemías estaba animándoles y él fue prácticamente el instrumento que Dios usó para levantar el ánimo, el esfuerzo, el entusiasmo de las personas para seguir trabajando. ¿Sabes que tú puedes ser alguien que anime, que motive, que entusiasme a los demás para aquello que es correcto y bueno delante de Dios? Seamos esas personas. Ahora, ¿cómo les animó Nehemías a construir? Mire, les animó primeramente siendo un ejemplo de fe en Dios. Nehemías capítulo 2, el versículo 18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces, mire cómo Nehemías les anima siendo un ejemplo de fe en Dios. Él mismo cuenta cómo Dios había obrado en su vida. Él mismo da testimonio de cómo Dios está obrando en él, porque vemos que él era un hombre de fe y él les dio testimonio de su fe en Dios, y de esa manera les animó y podríamos decir, les inspiró a tener esa misma fe que él tenía
en Dios. Tú también puedes hacerlo, querido hermano. En segundo lugar, les animó siendo firme en su determinación de hacer la voluntad de Dios, es decir, de levantar los muros. Nehemías fue una persona firme. Cuando él se determinó a hacer algo, nada lo volvía atrás. Él confiaba que Dios estaba con él y se determinó decididamente a poder hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 20. Dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Qué interesante. Nehemías estaba ya recibiendo amenazas desde el comienzo. Estaba recibiendo críticas y burlas que podían haberlo desanimado y desalentado, pero él se mantuvo firme. Y esa firmeza en mantenerse en la voluntad de Dios y hacer lo que Dios le había ordenado, les motivó al pueblo también a no desanimarse, a seguir avanzando a pesar de los obvios obstáculos y adversidades que tenían que enfrentar. Seamos firmes y decididos en hacer la voluntad de Dios como padre, como hijo, como esposa. Cuando tú te propongas hacer algo para Dios porque sabes que es Dios quien te está guiando a hacerlo, no des marcha atrás. Termina aquello que empezaste en Dios y de esa manera podemos ser de inspiración y motivación para animar a otras personas. En tercer lugar, les animó a confiar en Dios aun cuando los enemigos amenazaban sus vidas. Ustedes al leer el capítulo 4 de Nehemías podrán notar que el pueblo tenía miedo, por eso la obra se había paralizado y estaban cansados y por eso por un momento enfrentaron situaciones muy críticas y difíciles. Pero miren a Nehemías en esos momentos de desánimo, de miedo, de temor. Él vino para alentarles y les dice, después, el versículo 14, Nehemías 4:14, dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Se da cuenta? Ahí está el hombre de Dios, confiando en Dios, animando a su pueblo a que no se dejen desanimar por las amenazas y los enemigos, sino que pongan su fe en el Señor. Un líder espiritual siempre va a animar a las personas, guiándolos a que ellos también pongan su confianza y su fe en el Señor. Nosotros también debemos hacerlo. Recuerde palabras como las del Salmo capítulo 46. Es un precioso salmo. Por ejemplo, los 2 primeros versículos de este Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Una de las armas que usará el enemigo para desanimarnos y para desanimar a las personas a quienes estamos guiando, dirigiendo y siendo de influencia, ¿sabe? Es el arma del miedo, del temor, de la confusión, del desaliento. Y el diablo va a tratar de engañar y confundir a las personas, como vimos la semana pasada, infundiéndoles temor. Pero recuerde, no hay nada que temer si Dios está de nuestro lado. Por eso el Salmo 46 continúa diciendo, el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros tenemos esas convicciones en nuestro corazón y podemos transmitir a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, nuestra familia, podemos ser esos líderes que animan, que motivan a confiar en el Señor,
a determinarnos a hacer la voluntad de Dios y a guiar e invitar a otros a que también pongan su confianza en el Señor. Hagámoslo, queridos hermanos. En segundo lugar, Nehemías pudo ser un líder de influencia, un líder espiritual que ejerce una influencia positiva porque él fue un líder de oración. Vemos a Nehemías orando. Dice, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Mire esas expresiones. Entonces oramos a Dios, ese plural, oramos a Dios. No solamente él estaba orando, sino que él guió a los demás a que oren juntos a Dios. Ahora, sabemos que Nehemías era un hombre de oración y que él había desarrollado el hábito de la oración permanente, de la oración continua. Vemos, por ejemplo, pasajes como Nehemías 1:4, cuando él se entera de la condición en que estaba Jerusalén y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él ya tenía la práctica de la oración. Nehemías capítulo 2 versículo 4, cuando Nehemías estaba delante del rey, ¿qué le dice él al rey en respuesta? Dice el versículo 2:4 de Nehemías, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías era ya un hombre de oración. Él tenía el hábito de buscar a Dios y consultarle a Él y poner delante de Dios sus cargas, sus preocupaciones, sus necesidades, en fin. Pero ahora él también inspiró, guió a las personas a que también se acercaran y oraran a Dios. Por eso el capítulo 4, el versículo 9 de Nehemías dice, entonces oramos a nuestro Dios. Él era un hombre de oración, pero él también supo inspirar a otros a orar. Cuando nosotros oramos a Dios, hermanos, la oración es un símbolo de dependencia de Dios. Es un símbolo por el cual le decimos, Señor, te necesitamos. Señor, solo tú puedes ayudarnos. Y eso es una señal de humildad, donde dejamos nuestro orgullo a un lado, pero es una señal también de una fe y una confianza absoluta en el Señor. Por eso todos debemos aprender a orar, a buscar al Señor. Podemos hacer mucho más con oración que sin ella. Alguien dijo que si nosotros estamos enfrentando tentaciones fuertes, o la oración nos mantendrá cerca a Dios y lejos del pecado, o la falta de oración nos va a tener cerca del pecado y lejos de Dios. Hagamos de la oración una práctica constante y continua en nuestra vida. Siempre debemos orar de forma personal, pero en tiempos de crisis, cuando encontramos a nuestro alrededor situaciones difíciles, es una oportunidad para enseñar a nuestros hijos, enseñar a las personas que nos rodean a buscar a Dios en oración. ¿Se da cuenta? Necesitamos ser instrumentos de ejemplo, al menos en esta área tan importante como es la dependencia y la confianza en Dios a través de la oración. La oración entonces es muy importante porque nos enseña a reconocer a Dios como el Todopoderoso, nuestra redención, nuestra justicia y el que tiene todos los recursos para ayudarnos en todo lo que necesitamos. Amén. Primera de Corintios 1:29 al 31 dice lo siguiente: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Acudamos a Dios en oración y seamos, si tú como padre, como esposa o como hijo eres cristiano, eres un hijo de Dios, o como compañero de trabajo de otras personas, eres un hijo de Dios, seguramente no faltarán momentos difíciles, situaciones y circunstancias adversas. En esos momentos son momentos para que tú ores, pero que también puedas decir a los demás:
vayamos al Señor en oración, acerquémonos a Dios en oración, y de esa manera tú podrás ser un instrumento, un líder que puede influir positivamente en las personas. Por otro lado, hermanos, en tercer lugar, vemos que Nehemías fue un líder organizado. Nehemías fue un líder organizado, y si nosotros vamos a ser líderes de una influencia positiva y espiritual en los demás, también debemos aprender a ser personas organizadas. Esta palabra a veces es un poco difícil de llevar a la práctica, es más fácil hablarla, pero Nehemías fue una persona que aprendió a planificar. Él supo organizarse y también supo llevar a cabo aquello que estaba organizando. Y es lo mismo que nosotros tenemos que aprender hoy en día: planificar, organizar y llevar a cabo lo que el Señor nos anima a poder practicar. Amén. Muy bien. Nehemías entonces organizó de forma eficiente al pueblo. Él organizó el tiempo, organizó el trabajo, el esfuerzo que se iba a realizar, organizó a las personas, organizó los recursos materiales, tanto los materiales de construcción como también el armamento que iban a usar para la defensa de las murallas. Amén. Entonces vamos a ver Nehemías 4:9, como leímos hace un momento, dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, es decir, de los enemigos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Bueno, aquí nos está pintando ya el cuadro, ¿verdad?, de cuál era la situación, con qué esmero, con qué dedicación al comienzo empezaron a trabajar, y el entusiasmo y el esfuerzo que cada uno puso bajo el liderazgo de Nehemías hizo que la edificación avance de forma acelerada y en forma muy buena. Pero vemos cómo los enemigos se encolerizaron y empezaron a prepararse para atacar a el pueblo de Israel, al pueblo judío, y querían atacarlos de todos lados en un momento y de sorpresa sin que ellos se dieran cuenta. Gracias a Dios hubieron judíos que pudieron escuchar estas amenazas y vinieron y contaron de esta situación al pueblo judío, y ellos empezaron a prepararse bajo el liderazgo de Nehemías. Pero podemos ver que también se habían desanimado, se habían cansado, estaban agotados. Entonces, por esa razón, Nehemías dice aquí: organizó la vigilancia para protección del pueblo de Israel. ¿Sabes? Esto nos enseña algo muy importante también a nosotros. Como líderes, nosotros debemos ser vigilantes y debemos enseñar a las personas que están a nuestro alrededor, a las personas que están a nuestro cargo, a quienes lideramos o somos de influencia, también a ser vigilantes. En el caso del pueblo de Israel, ellos tenían que vigilar a los enemigos que en cualquier momento podían venir a atacarlos. Pero nosotros, ¿cuáles son nuestros enemigos? Decíamos la semana pasada que tenemos el diablo, tenemos al mundo y tenemos a nuestra carne, que son nuestros enemigos, y ellos van a usar armas como la mentira para atacarnos. Y las mentiras nos vienen a través de pensamientos, ideas, costumbres, ¿verdad? Las mentiras muchas veces entran a través de lo que vemos, a través de lo que oímos. Por eso nosotros debemos ser vigilantes. Tú como papá, como mamá, debes ser vigilante de lo que tus hijos están aprendiendo, de lo que tus hijos están escuchando, de lo que tus hijos están viendo. Y debes enseñarles a ellos también a ser vigilantes respecto a todo lo que ellos están viendo, observando. ¿Y sabes qué? ¿Qué pensamientos, qué ideas, qué conceptos, qué estilos de vida ellos están queriendo imitar? Debemos ser vigilantes, porque muchas de esas ideas, pensamientos, costumbres pueden ser dañinos para nuestros hijos o dañinos para las personas a quienes amamos, y debemos enseñarles. Nehemías
puso guarda para estar vigilante cuando venían los enemigos. Tú y yo también debemos tener esta misma actitud. Organización tiene que ver con eso, enseñar a nuestros hijos a ser organizados y a estar vigilantes para estas situaciones cuando vengan nuestros enemigos. También vemos cómo Nehemías supo organizar los recursos materiales de construcción y el armamento que tenían. En el versículo 13 del capítulo 4 dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías les ayudó a que ellos pudieran organizarse para trabajar y les proporcionó herramientas de trabajo y les proporcionó también herramientas para poder edificar el muro de Jerusalén, pero también les proveyó de armamento y todos ellos se pusieron armados para estar atentos contra cualquier ataque del enemigo. ¿Sabes? Si nosotros somos líderes, tenemos que aprender a organizar a nuestra gente, es decir, a las personas que están a nuestro lado. Puede ser que sean otros hermanos de la iglesia, puede ser que sean tus hijos, puede ser que sean tus compañeros y amigos de trabajo a quienes tú estás queriendo ayudarles. Ayúdales a que ellos se organicen, para que ellos puedan crecer espiritualmente, crecer como personas, crecer. Eso es edificar la vida de las personas. Y hemos dicho una muy buena manera, la mejor manera como podemos ayudar a que las personas crezcan y edifiquen personalmente y espiritualmente es ayudándolas a que conozcan la palabra de Dios, a que lean la palabra de Dios, que de esa manera conozcan la voluntad de Dios. Cuando tú enseñas a tus hijos la palabra de Dios, estás dándoles herramientas para que ellos puedan construir y edificar sus propias vidas y de esa manera ellos puedan servir y honrar a Dios. Cuando tú les ayudas a conocer a Dios y a conocer su voluntad, les estás ayudando a edificarse, a crecer espiritualmente. Pero también debes entender que la palabra de Dios es como un arma, la oración es como un arma. Enséñales a orar, enséñales a usar el arma de la oración, el arma de la palabra de Dios, el arma de la verdad, el arma del evangelio, porque van a venir enemigos. ¿Y cómo les vamos a combatir? Les vamos a combatir con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con la verdad del evangelio, con el escudo de la fe, como dice el libro de Efesios, ¿verdad? Debemos enseñar a las personas que están a nuestros lados, como buenos líderes, a que puedan usar armas para defenderse espiritualmente, pero también para crecer espiritualmente. Esa es nuestra tarea como líderes. Ayudemos a nuestras amistades, a nuestros hijos, a nuestra familia, a que ellos puedan crecer espiritualmente y defenderse de los enemigos espirituales con armas espirituales. La palabra de Dios dice que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales, con las cuales podemos destruir toda fortaleza de pensamiento equivocado que en este tiempo puede estar confundiendo a muchas personas. Nehemías también organizó el trabajo y la defensa del pueblo. Por ejemplo, el versículo 15 del capítulo 4 de Nehemías dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Nos volvimos al muro, cada uno a su tarea. En otras palabras, hubo un momento que se detuvo la construcción, había desánimo, había debilitamiento, había cansancio, miedo, pero cuando ellos se armaron y se organizaron cómo usar las armas, cómo usar los recursos que tenían a la mano, entonces volvieron a trabajar. Y tenemos que enseñar también a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a quienes somos de influencia, a nuestros hermanos menores en la fe, a que si hay momentos de crisis, quizás tenemos que organizarnos, pero tenemos que volver a servir al Señor, volver a trabajar en la obra de Dios, volver a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer.
volver al trabajo que nos corresponde como hijos de Dios. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y bueno, continuaron con el trabajo. El versículo 16 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían espada. Qué interesante la forma como trabajaban, ¿verdad? Es decir, estaban listos para seguir construyendo la obra. No podía detenerse, pero también estaban listos para poder combatir si llegaba el momento de combatir. Así todos nosotros debemos estar listos para seguir haciendo la obra del Señor a pesar de las amenazas, a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades, y estar listos si el enemigo ataca con pensamientos, con ideas, con desánimo, con conductas, con costumbres que no corresponden a la voluntad de Dios. Tenemos que estar listos para combatir toda mentira, todo engaño y toda oposición del enemigo en nuestras vidas. Hagámoslo, hermanos, y seamos esa gente organizada. ¿Sabes? Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a organizar en esto que cabe el trabajo y la obra del Señor es organizar nuestro tiempo. Si vamos a ser eficientes y eficaces, organicemos nuestro tiempo. Querido hermano, yo creo que el poder hacer un horario en nuestra vida, ¿sabe?, nos ayuda a dedicarle el tiempo valioso que Dios nos ha dado para las cosas que son más importantes. Cuando usted organiza su tiempo, tiene un horario, tiene una agenda y hace sus responsabilidades y enseña así a los suyos a que se organicen en su tiempo, déjeme decirle, el tiempo no le va a faltar. Posiblemente el tiempo le sobre. El detalle es que muchas veces el tiempo nos falta porque estamos usando nuestro tiempo, nuestras fuerzas en cosas que ocupan nuestro tiempo que no son tan importantes. Pero cuando dejamos a un lado lo que no es importante y damos el primer lugar a lo que es importante, va a ver cómo nos organizamos mejor y nos va a quedar más tiempo para hacer lo que es la voluntad de Dios, lo que es más importante en la vida. Amén. Hagámoslo entonces de esa manera. Un líder se organiza su familia para honrar y servir a Dios, organiza su tiempo, su horario. Un líder provee de esas herramientas para que sus hijos, para que su familia, para que sus seres queridos tengan lo necesario para crecer espiritualmente, pero también para poder defenderse. Y en esto de crecer espiritualmente, enséñale a tus hijos, enséñale a las personas que están a tu alrededor a orar, a leer la Biblia, a tener un tiempo devocional cada día, a buscar a Dios con todo el corazón. Esa será la mejor enseñanza, el mejor legado que tú puedas dar como líder y te los van a agradecer. Tú de esa manera serás una persona de muy buena influencia. Por otro lado, Nehemías les ayudó a organizarse para una cooperación mutua, es decir, todos podían tener la ayuda el uno del otro. En el versículo 20, mire lo que dice la palabra del Señor, 4:20, dice: en lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué estaba pasando aquí? Nehemías dice: la obra es muy grande, la muralla es bastante extensa. Si un enemigo ataca por un lado, ¿cómo vamos a saber los que estamos en el otro extremo? Ya sé, esta es la solución. Toquen la trompeta y donde suene la trompeta, todos nosotros vamos a ir a apoyarles. Qué interesante, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que saber que contamos con personas que nos pueden ayudar. Usted tiene la iglesia, usted tiene una familia espiritual, y si por ahí de repente usted necesita ayuda, toque la trompeta. La trompeta es pedir ayuda. Ya pida ayuda a los pastores, pida ayuda a sus hermanos, y de esa manera todos debemos desarrollar el hábito de poder ayudarnos mutuamente. Nehemías organizó a el pueblo de tal manera que todos podían ayudarse si necesitaban ayuda. Y nosotros tenemos aquí organizado también en la iglesia de tal manera que todos podemos ayudarnos. Hay líderes de Ágape, profesores de escuela dominical para niños, hay un líder de jóvenes. Todos, aunque tenemos diferentes trabajos y actividades,
podemos tener un grupo de apoyo, un grupo en el cual podemos mutuamente ayudarnos. Así que si usted está pasando por tiempos difíciles, recuerde, aquí como iglesia estamos organizados, y si usted ve que alguien le pide ayuda, usted dele la ayuda que necesita, en ánimo, en palabra, en oración, quizás en ayuda en recursos materiales. Aquí estamos todos para ayudarnos. Amén. Somos una familia, somos un pueblo. Nehemías fue eficiente, fue eficaz como líder, porque él fue un hombre que también organizó la ayuda mutua entre ellos. Bueno, queridos hermanos, vemos entonces a Nehemías como un hombre de Dios, un líder espiritual que ejerció una influencia positiva en su pueblo. Y sabes, lo hizo porque él tenía puesta su fe en Dios. Y de esa manera él pudo animar a las personas a acercarse a Dios. Él fue un hombre de oración que motivó a que las personas también pudieran orar. Él era un hombre organizado que ayudó a que los demás pudieran organizarse para lograr el máximo de eficiencia con el esfuerzo y el trabajo de todos, y de esa manera todos pudieran honrar a Dios y pudieran beneficiarse los unos con los otros. Dios quiere que tú seas ese líder, quizás en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Decídete que serás alguien que vas a animar a los demás a acercarse a Dios, a guiarles con la palabra de Dios. Decide que serás un hombre, una mujer de oración. Decide en este día que te vas a organizar, que no vas a andar desordenado, que vas a andar que siempre te falte el tiempo, sino una persona que organiza bien su vida, su tiempo, y ayuda a los demás a que también sean eficientes con todos los recursos que Dios les ha dado. Amén. ¿Qué tal si oramos un momento al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que en esta mañana tu presencia, Señor, pueda bendecir y fortalecer a cada persona que ha escuchado tu palabra. Tú nos llamas a ser líderes en una época en la que tanta necesidad se tiene de líderes. Tú llamas a tu iglesia, a tus hijos, a ser hombres y mujeres de una influencia positiva, de una influencia espiritual, oh Dios, que puedan bendecir a otras personas. Y oramos por cada hermano en esta mañana que nos esté escuchando, que podamos decidir ser esos líderes que tú nos llamas a ser de una influencia positiva en otros, una influencia espiritual poderosa para otros. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero terminar con lo siguiente. Tal vez estás escuchando en esta mañana la palabra de Dios y tú te has dado cuenta que quisieras ser esa persona de influencia positiva, una influencia espiritual para los tuyos, y aún tú mismo quisieras ser una persona diferente, cambiada. ¿Sabes? El líder de líderes es Cristo Jesús. El Señor de señores es Cristo Jesús. Si tú quieres ser un líder de influencia, alguien que pueda ser de una influencia positiva para los tuyos, tú necesitas a Cristo en tu corazón. Así que yo quisiera invitarte en esta mañana a que recibas a Cristo en tu corazón, le dejes entrar y permitas que Él haga de ti un líder de bendición para otros, una persona de influencia espiritual y positiva para los demás. ¿Quisieras hacerlo? Repite conmigo esta oración y hazlo de todo tu corazón. Señor Jesús, reconozco que tú eres quien vino a morir por mi vida, por mis pecados, y te levantaste triunfante, y ahora eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Señor, yo te necesito. Te pido perdón porque me he dado cuenta que he fallado muchas veces y no soy una persona como la que quisiera ser. Perdóname. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo en ti con todo mi corazón y te pido que entres en mi vida. Quiero servirte y honrarte, y te pido que tú me dirijas y me guíes y seas mi Señor y mi Salvador. De ahora en adelante, haz de mí esa persona que puede ser de bendición para otros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración ahí donde estás, por favor, comunícate con nosotros. Llámanos a los teléfonos que están ahí en pantalla. Dinos lo que has hecho, o también escríbenos por WhatsApp a esos números. Va a ser un gusto conocerte y saber de ti y ayudarte cada día a ser más como Jesús.
Que Dios te bendiga. Un abrazo.